La delegación de la Unión Europea, la Embajada de Portugal en México y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan Festival de las Letras Europeas, 10ª edición, con la participación del poeta, narrador y dramaturgo portugués Gonzalo Tavares, autor de El barrio y los señores, entrevistado por Joana Cayano. ¿Cómo es su visión de la identidad viviendo en una región multicultural? Bien, nosotros tenemos una identidad múltiple. A mí me gusta mucho un libro de Pirandello, Luigi Pirandello, premio Nobel italiano, que ha escrito mucho teatro. Ese libro se llama Uno, Nessuno e 100.000. Ninguém e 100.000. La idea es que podremos ser una persona, ninguna persona o muchas personas. Entonces la idea de que la identidad, en primer lugar, no es una sola. Y en ese sentido, nosotros cuando nos encontramos, nos cruzamos con una persona que tiene otra cultura, otra religión, otra forma de pensar, nosotros nos ponemos diante de un espejo que es un poco distinto de los espejos habituales. Es un espejo que nos muestra lo que podríamos ser, una otra posibilidad del ser humano. Entonces yo diría que habitar en una ciudad como Lisboa es habitar en una ciudad que tiene infinitos espejos de nuestro rostro, espejos que nos devuelven un rostro distinto, más que es del nuestro, más que es una potencialidad, una posibilidad. Por ejemplo, en términos religiosos, yo podría tener otra religión, yo podría tener otra cultura, yo podría tener otra forma de pensar, yo podría tener otra lengua, o yo podría tener otro rostro, otro color. Entonces, a mí me gusta mucho habitar en una capital como Lisboa, que es un centro de personas de África, China, India, Ucrania, Brasil. Entonces estamos constantemente, cuando caminamos en la calle, diante de otros mundos, diante también de un tipo de viaje mucho más económica, que es la viaje de poder dialogar con una persona que viene de otro país y de otra cultura. Es un tipo de, digamos, de viaje rápida, veloz, que nos hace explodir nuestra identidad y de alguna manera nos tornar más abiertos al mundo y abiertos a la diferencia radical entre los humanos. ¿Existe, en su opinión, una literatura europea? Bien, en primer lugar, las literaturas tienen una lengua, entonces podremos pensar si hay lenguas europeas o no, y eso sería de inmediato luego al inicio muy complicado, ¿no? O que es una lengua europea. Bien, yo diría que hay una tradición de la cultura y de la escritura y del arte europea, como hay una tradición de una arte y literatura del Japón, de África, etc. Y yo diría que la literatura europea, si hablamos así, podría ser una literatura que es no solamente conectada con la cultura y con las lenguas que vienen del latín o del griego,
mas hay muchas más lenguas en la Europa que no vienen del latín y del griego. Mas yo diría que la Grecia podrá ser una de las orígenes, digamos, de la literatura europea, la idea de que nuestros abuelos han sido los griegos, ¿no? En la forma de pensar, en la estructura, por ejemplo, de la tragedia, de la comedia, en muchas formas de arte que han venido de ahí. Yo diría que podría ser como que una origen de la literatura europea. Más después, pero después yo diría que cuando estamos diante de la historia contemporánea, hay también, pienso, una historia contemporánea de la Europa. Y en este ámbito yo diría que los eventos, los hechos del siglo XX, la Primera Guerra, la Segunda, el tema del Holocausto, por ejemplo, son temas mucho, yo no diría que sean temas europeos, mas han excavado mucho en la cultura europea y en la historia europea. Entonces yo diría que hay una literatura europea post-Holocausto, post-siglo XX, que es claramente una literatura que tiene en el centro una historia en cual la producción mayor ha sido en la Europa. Entonces yo diría que la antigua Grecia y los hechos, los eventos, los acontecimientos del siglo XX podrían ser los centros, en términos narrativos, los centros de la cultura y de la arte europea. Más claro que eso sería un modo de pensar como si las culturas fuesen túneles sagrados, sin contaminación, sin mistura, y no es así. Entonces no podremos hablar de una literatura europea porque la literatura europea tiene muchas influencias de la literatura y del arte del Oriente, de la literatura y del arte de África, de las Américas. Entonces yo diría que es casi imposible pensar en literatura europea pura y gracias, afortunadamente no podemos pensar, porque hasta los griegos estaban mucho influenciados por otras culturas. Entonces no es la influencia y la mistura entre continentes y culturas continentales, no es algo del siglo XX, es algo muy antiguo. Entonces es imposible saber lo que es europeo y lo que no es. La idea de que estamos en un mundo muy unitario me parece fuerte, y es una idea que viene de los antiguos, la idea de Sócrates como ciudadano del mundo, ¿no? Ciudadano del mundo no solamente porque puede caminar por el mundo, mas porque puede recibir la cultura del mundo y entender la cultura del mundo. Y entonces ya no tiene una cultura única propia de su casa o de su país. Es un ciudadano del mundo cultural, un ciudadano de la cultura del mundo. Como escritor, ¿qué ventajas le da una Europa libre de censuras para la difusión de su obra? Bien, yo diría que en la Europa tenemos, en general, porque hay países europeos que no son tan democráticos como parece, mas diría que tenemos la ventaja de poder escribir lo que creemos. Claro que no es una
escritura totalmente libre, porque tiene siempre la conciencia, el políticamente correcto, por ejemplo, la vigilancia sobre el lenguaje, que por veces es bueno, otras veces muy terrible. Entonces yo diría que la idea de que podremos escribir sobre todos los temas que dejamos es bueno, mas por otro lado, muchas veces las limitaciones nos ponen la imaginación trabajando. Y yo diría que sí, que de alguna manera todo es posible en la escritura y que en la Europa los escritores tienen un conflicto consigo propios y no tanto con el Estado. ¿Cuáles son sus motores de inspiración para escribir? Bien, la palabra inspiración es una palabra respiratoria, ¿no? Tiene que ver con los pulmones. Inspirar, expirar. Inspirar tiene que ver con se apropiar del exterior. Es poner en el cuerpo algo del mundo alrededor. Inspirar el oxígeno de la atmósfera. Entonces, esta metáfora de la inspiración artística y creativa tiene un poco que ver con esta idea del escritor o el artista que recibe algo que no es completamente suyo, que viene del exterior, como un daimon, como decía Sócrates, un pequeño ser, un pequeño daimon que va diciendo algo al oído para el creador hacer, como si el divino descendiese sobre la persona y de alguna manera le dictase lo que el escritor vaya a escribir. Un poco como una posesión, un artista poseído por un dios o un diablo que no de repente se pone a pensar en nuestra cabeza y entra en nuestra cabeza. Bien, yo diría que en parte me parece que esta idea es, claro, muy romántica y que escribir es un acto que necesita en primer lugar de aislamiento, solitud, quietud, silencio. Y eso son algo presupuestos que no tienen tanto que ver con algo muy divino. Bien, en términos concretos yo diría que todo es materia inmaterial para la escritura. Las experiencias que vimos, los cines, el teatro y claro la lectura. Para mí leer es un acto diario necesario y es casi siempre un motor muy violento de la escritura. Muchas veces estoy leyendo algo y empiezo escribiendo en mi cuaderno o en mi ordenador, como si fuera un juego con dos partes. La primera es leer y la segunda escribir. Entonces yo diría que muchas veces la lectura es un activador de la escritura. Las imágenes también son para mí grandes estimulantes, porque la imagen tiene que no es tan fuerte como la lectura, porque la lectura permite poner la imaginación libre en actividad. El cine, las imágenes de la fotografía, de la arte contemporánea, si son imágenes, ya tienen un instinto de ocupación casi total del cerebro y del pensamiento. Entonces la lectura es más estimulante do que la imagen. Mas, a pesar de esto, las imágenes, las buenas imágenes, me ponen muchas veces un sentido para la escritura. Por ejemplo, una novela que ha escrito, Aprender a rezar en la era de la técnica. Bien, ha escrito toda la novela a partir de una imagen que tenía en mi cabeza. No es una imagen
que ha visto en un periódico o en un libro de fotografías. Es una imagen de mi imaginación, que es claramente, la imaginación es una productora individual, egoísta de imágenes privadas. La imaginación produce imágenes privadas. Me estaba diciendo que Aprender a rezar en la era de la técnica, la novela, ha partido de una imagen que era una persona rezando al lado de una máquina del siglo XVIII en funcionamiento. Entonces el sonido de la máquina y el sonido de la oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera, era como un conflicto, una lucha entre el sonido de la máquina y el sonido de la oración. Que por veces se escuchaba mejor la oración, otras veces se escuchaba mejor los sonidos de la máquina, del motor, etc. Entonces yo diría que esta imagen de un conflicto ha sido el gran estímulo del libro. Después ha escrito 300 páginas y esta imagen no está en el libro, más ha sido el estimulante del libro, como si yo tuviese escrito 300 páginas para alcanzar esta imagen. Y eso es un buen ejemplo de cómo también muchas veces las imágenes son motores de la escritura. ¿Qué impactos tienen en sus obras los acontecimientos, ya sea políticos, económicos, naturales, sociales, medioambientales, etc., que se viven hoy en día? Bien, los acontecimientos son siempre, cuando son muy violentos, como por ejemplo en la pandemia en que estamos, son siempre terribles por un lado y muchas veces también estimulantes para la creación artística. Muchas veces estamos paralizados diante de lo que está sucediendo porque no tenemos capacidad para crear cuando de súbito estamos diante de un terremoto, de una pandemia como estamos hoy. Entonces yo diría que, por ejemplo, en mi caso ha sido muy claro a partir de marzo de este año, de 2020, ha estado paralizado por completo porque estaba totalmente concentrado en la pandemia, en los números de los muertos, etc. Entonces lo que ha hecho es que, como percibí que no lograba escribir ficción cuando los acontecimientos eran tan fuertes como la pandemia, yo percibí que tenía que escribir un diario. Y entonces ha empezado el diario de la peste, que ha escrito entre marzo de 2020 y junio. Y sí, ha sido absolutamente central para mi equilibrio emocional. Y el diario de la peste ha sido traducido para muchos países de habla hispánica, desde España, Argentina, Colombia, etcétera, 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 muchos países, y estaba saliendo todos los días, diario también. Entonces yo escribía, la traductora enviaba para la traductora para español, y la traducía en 2 horas y enviaba para muchos periódicos, sites literarios, etcétera, de muchos países hispánicos. Entonces ha sido muy fuerte, pero la primera vez ha escrito teniendo los acontecimientos del mundo diante de mi mirada. Entonces estaba escribiendo todos los días sobre lo que estaba sucediendo en ese día. Ha sido la primera vez que ha hecho eso. Y ha sido muy fuerte porque ha recibido también mucho feedback de personas en Colombia, en Venezuela, en Argentina, que estaban leyendo el diario, porque todos estábamos viviendo el mismo.
en algunos países la pandemia estaba más grave, en otros menos, mas todos estábamos teniendo un enemigo igual. Entonces ha sido la experiencia muy fuerte de asociar la escritura al mundo que estaba sucediendo. Y hablé del mundo de la política, de la salud, de todo, porque la pandemia ha ponido cuestiones no puramente médicas, mas también políticas, cuando los gobiernos deciden, por ejemplo, la obligatoriedad de no estar en la calle, de portar mascarillas, etc., es una violencia política que es importante conocer. Entonces, este hecho de la pandemia ha ponido grandes cuestiones, como las que ha puesto George Agamben sobre la cuestión del estado de excepción, y cómo el estado de excepción puede poner las personas rápidamente pasando de una democracia para una dictadura. Entonces ha sido un momento muy importante en que mi escritura ha estado muy cerca de la realidad. ¿Hasta qué punto se convierten en una motivación para escribir? Bien, los hechos, los acontecimientos, para mí son cosas exteriores. La escritura es un modo de producir imágenes muchas veces que no son conscientes. Entonces, para mí, escribir es escribir a partir de un punto de isolamiento, a partir de un búnker. Entonces, de una forma general, los acontecimientos son para mí como paisajes que están lejos de mi mundo de escritura. Yo diría que intento poner un búnker en el medio del mundo, y intento que la actualidad no sea algo que me esté constantemente a exigir la presencia. De alguna manera la escritura es una forma de huir del tiempo y de las urgencias del mundo exterior. ¿La realidad nos puede salvar de la ficción o la ficción nos salva de la realidad? Bien, no colocaría la realidad y la ficción solamente como puras enemigas. Me parece que la realidad y la ficción están muy imbricadas. O sea, no, por ejemplo, en la pandemia, nos parece como una distopía creada por un narrador loco que nos intenta poner como que formas de exhibir nuestros instintos de salvación. Entonces yo diría que mucha de la realidad nos parece una invención de un dios o de un diablo que están jugando con nosotros. Pero para mí la realidad no es una huida de la ficción, ni la ficción una huida de la realidad. A mí me parece que la escritura, mismo que sea de ficción, pura invención, es siempre para mí un intento de entender la realidad de una manera distinta, por un camino distinto. O sea, no es entender la realidad por lo camino del directo, de investigar la realidad,
pero es como intentar crear algo que no ha existido para entender mejor lo que ha existido. O sea, cuando invento una personaje y la pongo en una situación histórica que ha existido, es como hacer un trabajo de laboratorio, un trabajo de un cientista químico que intenta misturar sustancias distintas para entender cómo la combinación, cuáles son los efectos de la fusión entre dos sustancias, digamos, ficcionales. O sea, muchas veces yo pongo una ficción dentro de la realidad, una ficción dentro de una historia que nosotros conocemos. Entonces, yo diría que para mí la escrita de ficción no es huir de nada, es solamente intentar excavar de una otra forma que no del estudio histórico, intentar conectarme con los segredos y los misterios de la realidad. Pienso que muchas veces la poesía, por ejemplo, o la ficción permiten entender mejor la realidad estando caminando para un camino que nos parece totalmente opuesto de la realidad. Háblanos del peligro de romper fronteras gracias a la literatura. Bien, para mí la creación es un trabajo de un emisor. Y un emisor no tiene fronteras, tiene un objeto, tiene como que una idea y un instinto, una energía que quiere traducir en formas o literarias o de imágenes o de otra cosa cualquier. Entonces no me parece que la idea de frontera sea importante para un creador. A mí no me gusta la idea de que un escritor se sienta en la silla para escribir una novela, para escribir un poema o para escribir un ensayo. A mí me gusta la idea de un escritor que se sienta en la silla para escribir, punto. O sea, para escribir a partir del alfabeto. Entonces la idea es que no se aprisione la cabeza y el instinto creador en límites de géneros literarios, por ejemplo. Me parece que es un error pensar la creación a partir de los géneros con que los bibliotecarios organizan las bibliotecas. Entonces yo diría que las fronteras entre las cosas y las fronteras dentro de la creación son puramente un trabajo del receptor. No debe ser nunca una preocupación del creador. Y pienso que no hay perigo en romper las fronteras, hay perigo en tener fronteras, hay perigo en estar escribiendo y pensando, si escribo ahora así, no estoy escribiendo ya una novela, estoy escribiendo ya un ensayo. Entonces voy a me quedar en el límite de la frontera de la novela y no entrar en el ensayo. Eso sí me parece peligroso, una cabeza que tiene solamente trazos, fronteras que delimitan su pensamiento, como si el pensamiento tuviese que se poner de rodillas para no caminar demasiado rápido y para no ultrapasar la propiedad de un género literario cualquier. Entonces yo diría que las fronteras de las artes, las fronteras dentro de cada arte, las fronteras de géneros literarios, géneros artísticos, son siempre
formas de imponer una violencia castradora de la imaginación.